sé si de pronto allí ya pueden ver la presentación. Sí, señor. Listo, entonces vamos a dar inicio. Vamos a mirar, y la primera lámina nos lo dice. ¿Cómo es pavimentar en concreto? ¿Por qué arte y por qué tecnología? Vamos a intentar resolver esa cuestión, esa pregunta a lo largo de la charla del día de hoy. Igual, al final de la charla queda mi correo electrónico. Algunas preguntas que podamos resolver en la inmediatez, pues lo hacemos. Otras preguntas, pues pueden dirigirlas a ese correo electrónico y ya con mucho gusto, pues les daremos respuesta. Entonces, vamos a iniciar. Primero que todo, vamos a iniciar preguntándonos qué es un pavimento. Porque es que muchos de nosotros tenemos la concepción que el pavimento es realmente lo que llamamos la capa de rodadura. Ah, es que lo vimos negrito, ese es el pavimento. Ah, es que lo vemos blanquito, ese es el pavimento. Pero realmente el pavimento no es eso. El pavimento es toda la estructura que compone. El pavimento no es una capa, es una estructura completa, ¿cierto? Y entonces esa estructura, dependiendo, aquí podemos ver algunos diferentes tipos. Bueno, vemos el sistema multicapa asfáltico, ¿sí? Que vemos aquí cómo está cimentado sobre una subrasante. Tenemos el tema de la subbase granular, una base granular, y arriba pues las capas asfálticas. También tenemos la diferencia un poco con el pavimento rígido. Podemos ver aquí el pavimento rígido cómo pues está cimentado generalmente sobre una sola capa de granular y encima pues ya la losa de concreto. Ya no es un sistema tan multicapa como el asfalto. Y vemos aquí otros tipos de pavimentos que a veces no consideramos, que es el tema, por ejemplo, los adoquines, que lo podríamos llamar, pues son los pavimentos semirrígidos, ¿cierto? Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿y qué serían estos pavimentos progresivos? El pavimento progresivo, pues justamente lo hemos llamado así, o se conoce de esta manera, cuando, por ejemplo, nosotros estamos en una vía rural justamente, y entonces de pronto se consiguen algunos recursos y con esos recursos se hace la cimentación y sobre esos recursos alcanzamos a hacer de pronto una capa granular con cemento para que nos dé algo de transitabilidad. Y de pronto con el paso del tiempo se pueden obtener otros recursos y ya sobre esa capa que teníamos, pues ya esa capa la vamos a asumir como nuestra base de soporte. Y entonces encima de ella ya pondríamos temas como, por ejemplo, ya los del asfalto, o le pondríamos una capa de pavimento rígido. Entonces, a medida que se va haciendo, ese es un pavimento progresivo, a medida que se van consiguiendo los recursos, pues podemos ir haciendo el paso a paso, ¿cierto? Vamos capita por capita. Entonces, vamos a mirar acá el tema como es una sección transversal de un pavimento. ¿Por qué? Porque es que siempre estamos acostumbrados a mirar el pavimento dentro de una vía. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, se tiene en una zona rural? ¿Cómo es una zona rural? Tenemos, por ejemplo, aquí nuestro terreno natural, el verdecito que ustedes ven ahí. Pero miren todos los componentes que tiene un pavimento. No es solo la superficie, no es solo la parte superficial, la capa de rodadura. Miren que incluso aquí tenemos que mirar temas analizar los temas de los drenajes, que son tan importantes, temas de terraceos para que no se nos vayan a venir los taludes, ¿cierto? Tenemos que mirar todas las capas que van a componer esa estructura de pavimento. Tenemos que mirar si tenemos algunos temas de terraplenes, tenemos algunos cortes, tenemos cunetas. Tenemos una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de variables, de componentes de lo que es el pavimento. No es solo la capa de rodadura, para que lo tengamos muy presente, ¿cierto? Aunque la charla de hoy nos vamos a enfocar en la capa de rodadura cuando está hecha en pavimento rígido, sino que lo que queremos dejar en claro es que miremos el pavimento como una estructura, no solo como una pequeña capa, ¿cierto? Y miremos, en esta lámina es muy diciente, porque vemos toda la cantidad de diferentes capas, actividades que tenemos que llevar a cabo para tener un pavimento. Y eso viene de la mano con esta lámina. ¿Qué necesitamos para tener un buen pavimento? Entendiendo ese pavimento como una estructura,
¿no? Nuevamente, pues nosotros tenemos que tener unos buenos materiales, tenemos que mirar, bueno, ¿cuánto tiempo lo vamos a diseñar? ¿Cierto? Pensemos que generalmente aquí en Colombia, pues nosotros diseñamos los pavimentos asfálticos a 10 años y los pavimentos rígidos a 20, ¿no? Eso es algo, ahí ya también empezamos a mirar algunas diferencias respecto al pavimento asfáltico, ¿cierto? Tenemos que mirar qué cargas van a transitar, es decir, qué cantidad de vehículos, y hacemos todo el diseño, ¿no? Miramos su CBR, que hoy día está muy sonado ya ahora la convención BRS, es el mismo CBR, el valor relativo de soporte. Entonces, mirar, ¿nos sirve el suelo que tenemos allí? ¿Tenemos que importar algunos granulares? ¿O pudiésemos, dado el caso, ya empezamos a pensar en alternativas, ¿no? Pudiésemos, si estamos pensando en una zona rural, pudiésemos de pronto utilizar el suelo existente y de pronto le hacemos un mejoramiento con cemento, de pronto con algún aditivo y tenemos un pavimento progresivo. Lo dejamos para que sobre esa capa transiten los vehículos y a futuro, cuando se consigan más recursos, pues hacemos la parte superficial, la capita de rodadura, ¿cierto? Entonces hay que mirar primero y hacer un buen diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues lo vamos a hacer por métodos tradicionales, ASHTO, PSA, bueno, sacamos un buen diseño. Ahora, pasado el tema del diseño, pues nos toca ir a construir lo que se diseñó. Eh, hemos visto, pues, la gran necesidad es la gente. Gente buena, gente que trabaje. Buenos materiales, como el concreto, buenos equipos, buenas herramientas, que es lo que vamos a tratar un poco en la charla del día de hoy. ¿Cómo es ese proceso constructivo? ¿Cómo lo podemos hacer claramente? ¿Qué dudas surgen generalmente, las dudas más comunes? ¿Cómo podríamos de pronto, para llegar a poder tener un buen concreto, un buen pavimento rígido en concreto y que dure la cantidad de años para el cual fue diseñado? Como les decía anteriormente, acá en Colombia 20 años, pero en otras latitudes se puede hablar de 30 a 50 años un diseño de un pavimento rígido. Entonces, enfocámonos aquí en Colombia, estamos en 20 años. ¿Y por qué vemos aquí abajo un signo de alerta cuando decimos mantenimiento? Porque estamos aquí acostumbrados, nosotros nos hemos acostumbrado a un poco a la inmediatez, un poco a mirar, ok, voy a hacer el análisis de costos, entonces estoy haciendo aquí mi presupuesto, y entonces, bueno, inicialmente esta estructura me vale un dinero, esta estructura me vale otro dinero. Está bien, pero ese es un tema de construcción inicial. Pero y con el paso del tiempo, ¿qué va a suceder con esos costos de construcción inicial? ¿Cierto? Pensemos que muchos de estos pavimentos, pues también son para, pues, ¿quién lo va a sostener? ¿Quién los va a mantener? En zonas rurales, las comunidades. En zonas urbanas, los dueños de las viviendas de su urbanización. ¿Cierto? Si ya es en una vía principal, otra, pues ya será el gobierno distrital o el gobierno local, el gobierno departamental o el nacional. Pero alguien lo tiene que mantener y alguien tiene que pagar por eso, ¿cierto? ¿Para qué? Para que dure el periodo de diseño para el cual fue diseñado, sea asfalto, sea concreto. Tiene que mantenerse. En los dos casos hay que hacerle mantenimiento. Entonces, acá solo estoy nombrando algún tema, algunos puntos básicos, como tratamiento de juntas y algunos temas de mantenimiento de filtros y drenajes, pero son temas que no se toman en cuenta. Por eso, una de las invitaciones que yo les haría en esta charla es a que no solo tomemos en cuenta los costos de construcción inicial, sino que tomemos en cuenta todos los costos que van a venir asociados a todos los costos de que se van a incurrir en el periodo de diseño, ¿cierto? Y luego, cuando ya se tenga esos costos que se van a incurrir, ya los pasamos a hoy día y realmente miramos cuál es más económico, ¿cierto? A eso es a lo que llamamos el análisis de ciclo de vida, ¿cierto?
Entonces, por sus siglas en inglés es LCCA, ¿sí? Life Cycle Cost Analysis. Entonces, eh, ese es el análisis del costo de ciclo de vida. Es no solo enfocarnos en el costo de construcción inicial, sino que vamos a mirar todos los costos durante toda la operación, incluyendo todos sus mantenimientos. Nos traemos los costos hoy día y vemos realmente qué es más económico. Entonces, eso es algo que quería dejarles ahí, esa inquietud acerca del análisis del costo de ciclo de vida, que hoy día ya muchas entidades ya lo están tomando presente, porque cuando se hace, se ve que el costo de construcción inicial pues fue mucho menor, pero al cabo de unos años, cuando empieza el tema de los mantenimientos, pues ya alguien tiene algún bolsillo, tiene que desembolsarlo, ¿no? Entonces es mejor de pronto mirar, puede ser que salga algún tema inicialmente, alguna estructura, puede que salga más costosa inicialmente, pero con el paso de los años, al final del ejercicio sale mucho más económica, ¿cierto? Entonces, para entrar en el tema técnico, vamos entonces entrando al tema técnico. Ya para el tema técnico, les quiero traer cómo se construye la capa de rodadura de un pavimento rígido, ¿cierto? ¿Cuáles consideraciones hay que tener? Entonces vamos a mirar algo del tema de cuando se usa formaleta y cuando no. Y posteriormente, pues vamos a ver el paso a paso para llegar a una correcta instalación de un pavimento rígido. Entonces, básicamente, cuando uno va a construir un pavimento rígido, uno mira si lo va a hacer con formaletas o cimbras, que también se llaman, fijas, las que venimos, instalamos, o no se van a utilizar formaletas, que sería la eventualidad de la formaleta deslizante. Ahorita también vamos a entrar en detalle. Nosotros aquí en nuestro medio, normalmente trabajamos con formaleta fija. Trabajamos con una formaleta metálica CNL y que vienen ancladas a la base de soporte de la losa de concreto, ¿cierto? Y sobre esa formaleta fija, pues va a transitar ya sea o una regla vibratoria o un rodillo extendedor, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, acordémonos, básicamente hay dos temas. Cuando lo vamos a hacer con formaleta fija o formaleta deslizante. Dentro de formaleta fija, podemos utilizar la regla vibratoria. Lo que sucede es que este tipo de reglas eran las que se usaba hace unos años, que llamábamos regla tipo escalera. De hecho, hoy todavía lo vemos en algunas ciudades y en algunas comunidades rurales, ¿cierto? Y uno dice, bueno, sí, pero ¿y por qué no la podemos seguir usando? ¿Qué tiene de raro esta regla vibratoria? Pues vamos a hablar primero de la regla vibratoria y luego de los rodillos extendedores. ¿Qué tiene esta regla vibratoria que de pronto, por qué salió de funcionamiento? ¿Por qué no la estamos recomendando? Si todavía hoy día la vemos trabajar. Básicamente por lo siguiente. Aquí en esta foto podemos ver que el motor de la regla vibratoria está aquí en la zona central. Y vemos cómo, bueno, ella transita sobre unas formaletas fijas. Acá, bueno, acá está la formaleta y aquí pues sobre el otro pedazo de carril que ya se fundió, que son fijos, no se está moviendo nada. Aquí está transitando y vemos cómo se arrastra, lo arrastran dos operadores a través de unas cuerdas y la van arrastrando y vemos cómo va dejando los surcos en la foto. Y también tiene otra situación, y es que al tener el motor en la parte central, esta zona tenía un sobrevibrado y en la parte de las esquinas tenía muy poco vibrado. De tal suerte que en la zona central se podía llegar a presentar el fenómeno de segregación, el cual básicamente consiste en que los agregados gruesos del concreto se bajan y en la parte superior solo queda lo que llamamos la pasta, es agua con cemento, y todos los agregados gruesos caen. Y en la parte de las esquinas, pues se presentan los famosos hormigueros, ¿cierto? Por eso ellos, este tipo de reglas han salido de funcionamiento. Ahora,
Perdón, me devuelvo un segundito. Adicionalmente, pues, ustedes se dan cuenta, pues tiene una longitud fija, ¿no? Entonces, si yo tengo una regla de estas de 3 metros, pero voy a construir un carril de 4, pues ya la regla no me sirvió. Entonces, tenía que tener una de 4,50 para que me sirva para un carril de 4. Pero entonces alguien dirá, pues yo tengo una de 4,50. Sí, pero si estoy haciendo dos carriles de 3 y yo tengo que tener habilitado un carril para que sigan pasando los carros y el otro carril es el que lo estoy trabajando, pues la sola regla se está comiendo la mitad del carril adyacente y no me va a dejar pasar los vehículos. Entonces, a raíz de esto que les comento, pues surge la regla vibratoria tipo Sercha, en la cual, si miramos el motor, lo tenemos lateralmente. Ustedes lo pueden ver aquí en la foto y aquí en la foto, ¿cierto? Ahora, ese motor, en la parte central, de pronto, aquí la estoy marcando un poco con el puntero, tiene unas excéntricas que son las que están haciendo el proceso de vibración. ¿Para qué? Para que sea todo muy uniforme. Tenemos otra gran ventaja. Miren el tamaño. Por eso tenemos estas dos fotos allí enfrentadas. Podemos tener esta misma regla de este tamaño o miren la longitud que le podemos llegar a dar. ¿Cómo? Porque ella tiene una serie de secciones. Aquí de pronto alcanzan a notar, bueno, aquí se ve un poquito de un grisecito, aquí otro grisecito, y entonces las podemos ir acoplando o desacoplando dependiendo de la necesidad que tengamos de longitud. Entonces ya no necesitamos tener una regla para cada ancho de carril, sino que con una sola regla y ya la podemos ir ajustando, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, acá podemos ver un poco mejor dónde es que uno le puede añadir o eliminar las secciones. Aquí se ve en esta partecita y en esta partecita. Hoy día también hemos visto, aunque se utiliza más en pisos industriales, los pisos de las bodegas, de las grandes superficies, vemos que esta herramienta conocida como la Magic Screed se utiliza mucho más allá, pero también en algunos pavimentos ya hemos visto que se llega a utilizar. Se la traigo simplemente para que veamos que en algunos pavimentos lo utilizan. Sin embargo, la recomendación es la siguiente. Independientemente si vamos a utilizar una regla vibratoria que sea tipo Sercha, por lo que hemos comentado con anterioridad, o una Magic Screed como estas, siempre debemos usar vibradores de aguja. El consejo mío es siempre utilicemos vibradores de aguja. Esos hacen mucha falta para todo el tema de compactación, para poder sacar estas burbujitas de aire que ya vamos a ver a continuación. Ahora, ¿qué les quiero resaltar de esta imagen? Este recuadro. En este recuadro vemos que una regla de estas, para si yo voy a hacer un descargue de un pavimento, de una capa de rodadura, pues estamos hablando de que con este tipo de herramientas pudiésemos descargar unos 12 metros cúbicos hora. Eso significa unas 2 mixer por hora, ¿cierto? 2 camiones revolvedores por hora. Entonces llega el camión de la concretera, podemos descargar dos con esto. Más o menos nos da. Ahora, acordándonos que aquí necesitamos a una persona para que vaya moviendo esta polea y otra persona para que vaya moviendo esta polea, ¿no? Acá vemos a la persona que está moviendo la polea y aquí está la otra persona que está moviendo la otra polea, acá de igual manera. O sea, ya son dos ayudantes que vamos a requerir para solo mover la regla vibratoria, ¿no? Y pudiésemos descargar unas 2 mixer por hora. En un espesor de 18 centímetros está bien, pero siempre usando vibradores de aguja adicionales, de todas maneras, ¿cierto? Entonces, para que nos vayamos grabando y teniendo en mente que con este tipo de herramientas, este tipo de equipos, podemos descargar unas 2 mixer por hora. Ahora ya viene este tipo de equipos, que de pronto ya los hemos visto con menos frecuencia trabajando. Este tipo de rodillos, los denominamos rodillos, alguna gente le dice rodillos vibratorios, pero realmente son rodillos extendedores, que sí, cuando se mueven algo ayudan a vibrar, pero nuevamente,
Si no tiene vibradores incorporados, tenemos que ayudarle con vibradores de aguja. Vibradores de aguja ya sean eléctricos o de gasolina, no importa, pero tenemos que ayudarles. Ahora, ya con estos vibradores, estos rodillos extendedores, pues, ¿qué ventajas tiene y también qué desventajas tiene? ¿Cierto? Una gran ventaja es su velocidad, porque es un equipo que él lo maneja una persona, otra ventaja en la regla lo manejan dos, y él es muy veloz, es un equipo muy veloz para hacer todo el tema de la extendida del concreto, ¿cierto? Eh, ¿Qué desventajas tiene? Una desventaja es que la dimensión es fija. Entonces veamos aquí en esta foto. Si aquí en esta foto tuviéramos aquí una condición aquí lateralmente un poquito más incómoda, tuviéramos que haber desplazado este rodillo un poquito más hacia la izquierda, pues aquí si se tuviese tráfico, pues miremos que el rodillo no hubiera dejado pasar el tráfico, ¿cierto? Porque este es un rodillo sobredimensionado para esta vía que se iba a hacer. Pero ¿por qué se pudo tener sobredimensionado? Porque no tiene tráfico. Aquí en este, miremos que ya el rodillo es mucho más acorde a la dimensión, al ancho de la losa que estamos fundiendo, porque aquí sí ya en su momento se iba a tener algo de tráfico. Entonces, ya se debe permitir el paso vehicular, ¿cierto? Aquí podemos observar en esta plataforma donde se para el operador y pues él automáticamente, pues la persona lo maneja con los mandos hidráulicos. Aquí a continuación, les voy a mostrar, este es un pequeño videito, ustedes se dan cuenta aquí, pues está la formaleta fija en L, aquí está la otra formaleta, aquí está el operador del rodillo. Esta vía no se podía cerrar, esta vía, la idea es que aquí, esta es la vía que une La Plata-Huila yendo hacia Popayán, es denominada la transversal del Libertador. Y entonces aquí había tráfico de carga y tráfico liviano. Entonces, bueno, aquí vemos que el rodillo se ajusta a las necesidades de ancho y vamos a ver en el video cómo funciona. De pronto, para los que no hayamos visto. Ahí podemos, ahí se alcanza a ver, ¿no? Bueno, entonces ahí vimos cómo funciona el rodillo extendedor. Por aquí veíamos a una persona con un aspersor que no estaba aplicando agua, aplicando retardante de evaporación. Ahorita lo vamos a mirar. Y vemos cómo el rodillo está haciendo, pues con su peso y su movimiento sobre la formaleta fija, pues sí ayuda a darle vibración. Sin embargo, pues insisto, no olvidemos el vibrador de aguja. Ahora, hay otro tipo de rodillos, como este, sino que es otra marca, ¿cierto? Pues básicamente es pues, los tres rodillos, este también tiene los tres rodillos, solo que este tiene una estructura un poco más robusta, pero aquí también funciona muy bien este otro tipo de rodillos por si de pronto lo vemos trabajando, ¿cierto? Básicamente son los dos diferentes tipos de rodillo que nos vamos a encontrar en alguna pavimentación. Ahora, así como lo miramos en la regla vibratoria, miremos este recuadrito. En la regla vibratoria hablábamos de que podíamos descargar unas 2 mixer por hora. Aquí ya estamos hablando de que podemos descargar unas 3 mixer por hora, ¿cierto? Unos 18 metros cúbicos por hora, sin mayor problema, las podemos extender y nos va a dar tiempo para seguir todo el resto del proceso que nos hace falta, ¿cierto? Y aquí ya se nos sube un poco el espesor. Ya podemos hablar de que de pronto los espesores de 20, 22, 25 funciona muy bien, ¿cierto? Y con vibrador de aguja.
Entonces ya vemos que con regla vibratoria éramos capaces de descargar sin mayor problema unos 2 mixer. Con rodillo vibratorio ya unos 3 mixer. Como para que lo vayamos teniendo. Y en el espesor, pues antes no llegábamos a 20, que llevamos casi en 25 de espesor, ¿no? Y con eso terminamos la parte del sistema de construcción de formaleta fija. Vimos cómo trabajamos la regla vibratoria y cómo trabajan los rodillos extendedores y sus capacidades, ¿cierto? 2 mixer, 3 mixer, 18, 20 centímetros, 20, 25 centímetros. Pero también existe el tema de la pavimentación a través de formaleta deslizante o cimbra deslizante, ¿cierto? Esa es la otra manera, el otro sistema que uno puede construir un pavimento rígido. Lo que pasa es que ya es menos común, es mucho menos común verlo en acción, ¿no? Nosotros generalmente vemos en común este tipo de pavimentación con regla vibratoria. Y en algunas partes alcanzamos a ver algo de rodillo extendedor y ya ver la formaleta deslizante ya es un poco más difícil de poder ver. No este va a ser tan sencillo que lo veamos. Y vamos a ver por qué. Pero todo tiene sus pros y tiene sus contras. Entonces vamos a mirar de qué se trata. El tema de la cimbra deslizante o formaleta deslizante significa que no necesitamos formaleta. Significa que no tenemos que tener la formaleta ahí pegada a la base de soporte, sino que la máquina, que son las pavimentadoras, ellas se le puede adaptar el tipo de la forma que queramos y se va a ir moviendo a medida que ella va andando, ¿cierto? Entonces, yo les traigo aquí para esta charla, les traigo 3 diferentes pavimentadoras de cimbra deslizante, um, puesto que son las máquinas que la empresa Cemex tiene aquí en Colombia, ¿cierto? Pero miren qué interesante es este tipo de máquinas. Miremos esta máquina. Si ustedes se dan cuenta, esta máquina, ella es capaz de hacer pavimentos de un ancho de pavimento, un ancho de carril de 3.65 metros. Aquí lo estamos viendo en la lámina. O sea, ella es capaz de hacer hasta 3.65 metros, ¿cierto? Pero tiene otra gran ventaja, y es que se le puede adaptar moldes para hacer, por ejemplo, como lo vemos en esta foto, un New Jersey. También se le puede adaptar fotos para hacer, por ejemplo, miren este tipo de cunetas, ¿cierto? Y miren aquí cómo se observa que va haciendo este giro, pero aquí adelante pues no hay formaleta. La formaleta es este molde que se le adapta a la máquina y ella pues va haciendo la forma que tenga el molde. Entonces, y aquí ya empezamos a hablar, ya como digo yo, de ligas mayores. Porque si bien hablábamos que con la regla vibratoria descargábamos unas 2 mixer y con rodillo extendedor unas 3, pues aquí ya estamos hablando de unas 10 mixer por hora. Pudiésemos llegar a descargar, ¿cierto? Si estamos haciendo pavimentos. Ya cuando estamos haciendo este tipo de New Jerseys, cunetas, pues ya es mucho menos. Pero miremos otro tema. Miremos el espesor. Hablamos que con un rodillo 20, 25 centímetros lo podíamos hacer bien. Hombre, miremos que aquí ya estamos hablando de hasta 40 centímetros de espesor. Luego también funciona muy bien en el caso, por ejemplo, de aeropuertos, que tenemos grandes espesores. O, por ejemplo, ya en sistemas de transporte masivo, no sé, como el Transmetro, Transmilenio. Transmilenio debe tener 28, 30, 32, 33 centímetros, dependiendo de las zonas, ¿cierto? Entonces, esta es una máquina para que lo tengamos presente. Ahora, miremos esta otra. A diferencia de la anterior solo hacía un carrilito de 3.65 metros como máximo. Si se necesita hacer de 3, pues se adapta para que haga el carril de 3. Pero su máximo es de 3.65. Esta máquina, esta ya es una máquina alemana, esta máquina, a diferencia de la anterior, ya es capaz de
hacer carriles hasta de 6 metros de ancho. Es decir, pudiese hacer 2 carriles de 3 metros simultáneamente en una sola pasada, ¿cierto? Entonces, aquí la podemos ver, aquí están las diferentes especificaciones, y ya esta máquina ya sería capaz de hacer 140 metros cúbicos hora. Eso traducido en mixer, les hago aquí la cuentica rápida, 140 si supongamos que la mixer tuviera unos 7 metros cúbicos, ya es capaz de descargar unos 20 mixer, ¿cierto? 20 mixer por hora, eso es muchísimo, eso es muchísimo. Y por último, les traigo esta otra máquina. Esta máquina es más robusta aún. Es una máquina que es capaz de hacer hasta 3 carriles de 3 metros simultáneamente. Es decir, es capaz de hacer 9 carriles, 9 metros de carril en una sola pasada. Con un espesor de 40 centímetros. Y todas estas máquinas ya traen incorporados sus vibradores. Entonces, ya una máquina de estas, ya estamos hablando de que puedes llegar a descargar 210, pongámosle sí, 6 o 7 metros, más o menos unas 30 mixer al día, al hora, perdón, en un día que no trabaje las 8 horas, que trabaje 6. Imagínense la cantidad de carril que es capaz de hacer una máquina de estas, ¿cierto? De hecho, si ya estamos hablando para vías intermunicipales, de gran envergadura. En otros países ni siquiera las miden por metros cúbicos diarios en los presupuestos, sino que las miden por kilómetro instalado, ¿cierto? Ahora, como todo, también tiene sus pros y sus contras. También vamos a hablar de eso. ¿Cuál sería un contra de una máquina de estas? La robustez. ¿Sí? Es una máquina, miren el tamaño. Es un aspecto. La necesidad de concreto. Acordémonos que en una planta normal, una planta concreta normal, dosificadora, no muy grandes especificaciones, puede producir unos 40 metros cúbicos hora. Esto significa que si tenemos de esas planticas y vamos a hacer 3 carriles simultáneamente, y si le tenemos una plantica de 40, pues necesitaríamos como 5 plantas de esas solo para darle alimentación a esta máquina, si vamos a hacer ese rendimiento, ¿no? Entonces también tendríamos que mirar el tema de la capacidad de suministro de producto. Y otro punto importante es el concreto como tal, ya que el producto es un producto que, si bien cuando vamos a hacer un trabajo con fibra fija, con regla vibratoria o rodillo extendedor, hablamos de un asentamiento o un slump o el revenimiento que vemos en la literatura del orden de 4 pulgadas, más o menos una. Cuando vamos a trabajar este tipo de máquinas de cimbra deslizante, ya estamos hablando de asentamientos de máximo 2 pulgadas. Normalmente la trabajamos de 1 pulgada, pulgada y media. Entonces, esto es el diseño de mezcla, tiene que ser un diseño de mezcla de tal suerte que tenga ese bajo asentamiento, pero sea manejable. Aquí adelante vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Este es un video de esta última máquina trabajando. Básicamente aquí pues vemos las canastas pasajuntas que ahorita vamos a hablar de ellas. Aquí vemos el concreto y vamos, este es como se ve, entonces el asentamiento de ese concreto. Y vamos a ver cómo lo está entregando. Vemos que aquí donde está parado este señor, pues no hay formaleta en ninguna parte. Por eso es que cimbra deslizante no necesita formaleta. Entonces, miremos cómo lo está entregando la mixer en este momento y vamos a ver cómo lo entrega la máquina. ¿Cierto? Por aquí van a ustedes a ver estas mangueras negras que estoy señalando. Son los vibradores. ¿Y por qué tiene que tener bajo asentamiento el concreto?
porque como no tiene formaleta, una vez pase la máquina, ya requerimos que el carril quede perfectamente conformado y no se nos vayan a caer los hombros. Entonces, miremos eso que les acabo de comentar en este pequeño video. Ahí vemos en la descarga, que es un tornillo sin fin, que ayuda a distribuir el concreto. Como les comentaba, estas mangueras negras son los vibradores. Las mangueras negras son los vibradores. Allí está pasando por debajo de la máquina y ya está entregando el carril perfectamente conformado del ancho requerido. Incluso aquí le pusieron un yute para hacer el microtexturizado, pero bueno. Pero lo importante es que veamos cómo le entregó la mixer el concreto y miren cómo ya esta máquina nos está entregando el carril ya perfectamente conformado. Listo para seguir con el otro paso a paso del proceso constructivo. Aquí vamos a ver un poquito en el video, miren, lo importante aquí que les digo del tema del hombro, que es que el concreto pues tiene que tener la suficiente rigidez, por llamarlo de alguna manera, para que no se caiga el hombro, por eso lo bajo del asentamiento, pero también nos tiene que dejar que sea manejable. Ahí le están haciendo otros procesos de flotado y esto que ya los vamos a ver más en detalle ahorita a continuación. Y vean cómo viene todo ese carril desde allá atrás, viene todo el carrilito que ha venido armando esa máquina. ¿Cierto? Es una máquina muy, muy, muy interesante. Entonces, bueno, ahí vemos, ya está finalizando el video, entonces continuemos. Entonces, ya vimos, en resumen, ya vimos cómo se puede trabajar con formaleta fija, con regla vibratoria y rollo extendedor, o con formaleta deslizante o cinta deslizante, que es con el uso de pavimentadoras. Que estas vienen siendo, pues, el equivalente a la finisher de asfalto, ¿cierto? Más o menos, sería el equivalente. Ahora, entremos ya en detalles del concreto, del pavimento como tal. ¿Cómo está compuesto? El pavimento rígido tiene lo siguiente. Aquí podemos ver pues, el tema de la subrasante sobre la cual se va a apoyar el granular, si es granular, porque también puede haber otro tipo de soportes que ya vamos a ver, pero en este esquema vemos que es una subbase, vemos que esto es una pavimentación de dos carriles, ¿no? Un carril que va en este sentido, el otro carril que viene en este sentido. Entonces vemos cómo aquí pues se fundió primero este carril, entonces aquí esta sería nuestra junta de construcción, donde ¿qué vamos a tener? Nuestras barras de amarre corrugadas. Y como se fundió en este sentido, pues se hicieron estas juntas aserradas, juntas de contracción transversal, donde vamos a tener nuestras dovelas, nuestras barras lisas, nuestras canastas pasajuntas, o también le dicen yolis, como las conozcamos, ¿cierto? Entonces, para que no olvidemos que siempre en la junta de construcción vamos con barra corrugada y en las juntas de contracción, que son las aserradas, vamos con barra lisa. ¿Listo? Que no vaya a confundir. Entonces, vamos a entrar ahora sí en el correcto proceso constructivo. Aquí lo tengo como en 8 grandes pasos que vamos a mirar. Y vamos a ir hablando de cada uno de estos pasos y con algunos tips para que tengamos en cuenta, ¿cierto? Esta ya es la segunda parte de la charla. Y pues, por ende, pues la parte final. Pero vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos. Entonces, ahí está. Vamos a mirar estos 8 pasos. Entonces, arranquemos de una vez con el primer paso, la base. La base, pues no necesariamente nosotros estamos acostumbrados a ver siempre un granular. Está bien, aquí la traemos. Pero si vamos a hablar de una vía terciaria, como se los comenté al inicio de la charla, pues de pronto no vamos a poder tener acceso a tener materiales granulares de cierta categoría, de cierta especificación, y de pronto nos va a tocar trabajar con lo que hay
o sea, con el suelo existente. Y ahí es donde a ese suelo le vamos a añadir cemento y le podemos añadir algunos aditivos. Y este es un término, es de Cemex, nosotros lo llamamos ecovía. Pero ¿qué es lo que queremos decir? Es que también lo podemos, o sea, no es solo un granular que tengamos que traer de una cantera. Podemos trabajar con el material del sitio. Es interesante. También podemos apoyar la losa sobre otro concreto, un concreto de pronto pobre. Y vean lo que hablamos, esto sería un pavimento progresivo, porque yo de pronto puedo tener una base de un suelo cemento y cuando consiga un dinero, de pronto le puedo poner un concreto pobre y de pronto de un concreto pobre encima le puedo poner ya sea un asfalto o un concreto. Pero miren todas las diferentes alternativas de base. ¿Cuáles son las que más usamos en el día a día? En una zona rural, utilizamos mucho el suelo cemento. Suelo existente con cemento. También se puede utilizar materiales granulares. Y ya por ejemplo, en vías de mayor envergadura, o ya, por ejemplo, para sistemas de transporte masivo o aeropuertos, pues ya utilizamos base concreto asfáltico, ¿no? Pavimento, que es lo que denominamos white topping, que es poner el concreto rígido sobre una carpeta asfáltica, ¿cierto? Y aquí lo vemos, y aquí lo vemos. Vemos en este ejemplo, vamos a apoyar nuestro concreto sobre una base granular o sobre una base asfáltica. Acá de entrada, ¿qué estamos viendo? Hay formaleta. Hay formaleta. Luego ya sabemos que estos dos casos o se va a hacer con una regla o con un rodillo, porque tiene formaleta. Entonces ya vemos que aquí no se va a trabajar con pavimentadora, ¿cierto? Ahí ya empezamos a darnos cuenta solo mirando esto. Aquí, esta parte, esto es para un sistema de transporte masivo aquí en Bogotá, para el Transmilenio. Aquí vemos, por aquí también alcanzan a ver las canastas pasajuntas, que luego se irán poniendo aquí y una vez se vaya haciendo la fundida del concreto. Y aquí pues vemos que se va a apoyar sobre una base granular, ¿cierto? O una subbase granular o un suelo cemento, todas esas diferentes alternativas. Ahora, ¿qué les quiero mostrar con esta lámina? Ojo con la base. Si vemos esquemáticamente, aquí vemos cómo vendría siendo la parte del pavimento rígido. Ahí donde entra y tenemos que tener en mente la palabra rígido. ¿Y qué ejemplo les quiero dejar para que se nos grabe un poco de por qué no pudiésemos poner un pavimento rígido sobre una base como esta, que tiene diferentes rigideces? Incluso acá pues tenemos como unos adoquines, aquí tenemos como algo de concreto, acá tenemos como otros adoquines y como unas piedras ahí demolidas, por aquí tenemos tierra. ¿Por qué no podemos utilizar este tipo de bases, sino simplemente, eso es concreto, eso pongámosle encima? No. Miren el ejemplo. Si yo tengo un vidrio es rígido, así como el pavimento, rígido, y yo ese vidrio lo pongo en el comedor o en mi mesa de noche, el vidrio, y me siento, pues no pasa nada. Ahí está el vidrio. Ese mismo vidrio yo lo traigo y lo pongo en la cama y me siento. Ahí se parte. Entonces, es la misma analogía. Entonces, aquí, pues esto va a ser un tema, el concreto es muy rígido, es un pavimento rígido, pues necesita una base rígida de soporte, como nuestra mesita de noche. No podemos tener una base como un colchón, porque cuando le apliquemos la carga, pues se nos va a partir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la base. Ahora, el siguiente paso, acuérdense que eran 8 pasos. El tema de la colocación de la formaleta. En el tema de la colocación de la formaleta, ¿por qué? Porque lo vamos a hacer con regla o con rodillo. Veamos aquí el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Qué está haciendo este señor? Este señor
está con un aspersor, está aplicándole un desmoldante a la formaleta. Hay desmoldantes que ya venden las empresas de aditivos, justo para desencofrar, o en algunas zonas pues se usa ACPM, ¿cierto? He visto usar aceite ya quemado, ya no, ya, pues que ha sobrado de algunos puntos de cambio de aceite. Pero aquí el hombre está aplicando con un aspersor un desmoldante. Es bien importante siempre aplicar el desmoldante para que al otro día, cuando vayamos a desencofrar, de pronto en ese desencofre no vayamos a lastimar la losa. Ahora, pensemos, aquí nos dicen, hombre, pero es que tiene que soportar el peso y la vibración del equipo. Pensemos que si aquí vamos a poner una regla podrá pesar, o sea, 80 kilos, ¿cierto? Pero este rodillo ya puede pesar 800 kilos, ¿cierto? Entonces, entonces ya nos toca pensar en formaletas de un calibre suficientemente robusto para que sea capaz de soportar el peso propio del equipo, su vibración y el operador. Entonces, fácilmente usted puede estar pensando que estas formaletas, sobre esas formaletas descansa 1 tonelada para hacer números gruesos. Y 1 tonelada moviéndose, ¿no? Entonces tiene que estar lo suficientemente bien anclada para que no se nos vaya a abrir, ¿cierto? Pues eso es importante. Ahora, aquí vemos el tema del anclaje. Démonos cuenta que en este caso, ya, vemos aquí, vean esta formaleta. Es una formaleta en L, la formaleta para pavimentos siempre debe ser en L, es la recomendación. Ah, pero yo he visto que se utilizan a veces láminas. Sí, pero eso lo utilizamos más que todo en pisos industriales. En pavimentos utilizamos en L. Y miren las características de una buena formaleta. Hombre, tiene aquí algunos agujeros que nos permiten asegurarlas a la base de soporte. Aquí tienen los huequitos. También vemos acá tenemos las barras de amarre corrugadas porque esta va a ser mi junta de construcción. Por aquí, ahorita en otra foto vemos los huequitos. Ah, bueno, no se ve. Bueno, me traen los huequitos. Entonces el caso es que, y aparte pues le tienen que poner algunos pie de amigos para que en las uniones no se nos vaya a abrir la formaleta. No nos olvidemos que cada metro cúbico de concreto pesa más o menos 2.4 toneladas por cada métrico cúbico, ¿no? 1 metro por 1 metro por 1 metro. Que si ese metro por metro por metro es de agua, pesa 1 tonelada nomás. Pero estos son 2.4 toneladas empujando la formaleta, ¿no? Entonces tiene que estar suficientemente bien agarrado. Ahora, un tema que a veces olvidamos, la cuadrilla topográfica. ¿Qué está haciendo aquí este cadenero? El hombre está poniendo la mira y aquí el topógrafo está revisando los niveles, ¿cierto? Y hay que revisar la alineación de la formaleta, la nivelación de la formaleta. ¿Y aquí qué estamos haciendo? Aquí está el topógrafo, está el cadenero con una regla boquillera y está tomando una serie de puntos para armar una malla y poder tener una cubicación más exacta. Porque es que nosotros hacemos la cubicación en obra. Ah, sí. ¿Cuánto es de largo? 100, el ancho 3, el espesor 15. 100 por 3 por 15. Digamos ese volumen. No, pero espérate. Lo que pasa es que eso funcionaría si estuviéramos pavimentando una mesa de billar. Pero como estamos pavimentando, incluso en asfalto, también hay que hacer la malla y hay que tomar en cuenta los desperdicios. Ahora, pensemos, ¿por qué tampoco podemos hacerlo 100 por 3 por punto 15? Porque adicionalmente tenemos que ver que la interventoría toma sus muestras para hacer sus análisis y mandar a fallar y poder controlar las resistencias a 3, a 7, 14, 28 días, depende cómo lo tengan. A veces tienen testigos a 56 y a veces hasta 90 días. También yo como cliente, pues yo también tengo mi laboratorio, ya sea en obra o uno que venga, y pues él también me tiene que tomar mis muestras para mis cilindros. Ahora también hay que ver que también en las mixer, pues en las aletas también algo se queda, ¿cierto? Entonces, hay que calcular todos esos desperdicios. Pero lo primero que yo siempre recomiendo es
una topografía para que nos tenga una formaleta perfectamente alineada, perfectamente nivelada y hacer una malla de puntos para poder calcular bien la cubicación. Es que nos enseñaron que cubicar era largo por ancho por alto, pero eso es el teórico, pero ese no es la vida real. Hay que meterle desperdicio y esta es una buena práctica que les dejo. Porque no podemos tener formaletas así, ¿cierto? Tenemos que tener alineaditas. Miren este ejemplo. Miren este ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí vemos, de acá está la formaleta, aquí vemos las barras de amarre corrugadas, porque esta va a ser mi junta de construcción. Aquí tenemos las canastas pasajuntas, que se van a ubicar en nuestras juntas de contracción, las que se van a cortar, las que se van a cerrar. Pero miren, aquí está formaleta. Esto no puede ser. Y miren acá, acá está la otra formaleta, entonces aquí algo va a suceder y no va a ser bueno, ¿cierto? Es para que lo tengamos presente. Ahora, el tema de las canastas pasajuntas, que es aquí esquemáticamente. El tema de las canastas pasajuntas, primero, ¿por qué le ponemos canastas pasajuntas? Porque la canasta pasajunta, o también lo que hablábamos, las dovelas o yolis, que en muchas partes le llaman, pues nos ayudan a hacer la transferencia de carga. Por ejemplo, cuando yo tengo este tipo de juntas, que sería como una especie de una junta casi de aislamiento, que no hay contacto alguno entre las dos losas, pues cuando el carro va pasando, el vehículo va pasando por esta losa se está absorbiendo todo el peso del vehículo y está provocando como esa deflexión, exagerada, sí, pero es ahí, pero eso es lo que nos quiere mostrar. Entonces, si yo ya le instalo aquí una barra lisa para transferencia de carga, pues cuando ya venga el carro, pues ya la losa adyacente, pues me va a ayudar. Y dice uno, bueno, ¿y para qué? Pues para prevenir el fenómeno que llamamos escalonamiento. Eso de pronto lo sentimos, bueno, aquí los bogotanos o las personas que vivimos aquí en Bogotá, cuando vamos por la calle 26 hacia el aeropuerto, pues vamos en el vehículo va haciendo taca, 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 es taca, taca, es porque las losas se han venido escalonando, porque no tienen canasta pasajunta, ¿cierto? Entonces, hay el fenómeno de escalonamiento. Ahora, yo también puedo tener una junta cerrada y depende del tráfico vehicular que vaya a tener. Si de pronto es un tráfico muy liviano, yo incluso no pudiese ponerle canasta pasajunta. Y haría que la transferencia de carga se la diera la trabazón de agregados. Pero eso obedece a un diseño. Y entonces, igual, si se le pone la barra, pues la transferencia va a ser 100%. De pronto aquí puede haber algo de pérdida, pero eso va en un buen diseño. Acordémonos en el principio de la charla, un buen diseño, buen proceso constructivo y un buen mantenimiento, ¿cierto? Ahora, aquí ya vemos una foto más completa. Una correcta formaleta, muy bien anclada con estos pernos, con los huequitos y ya instalada las barras de amarre corrugadas en mi junta de construcción. Posteriormente, pues vamos a quitar esto es para la foto. Luego, pues vamos a quitarlas y se va a fundir este carril y aquí ya vemos la canasta pasajunta, donde va a venir el corte. Esta va a ser mi junta de contracción. Ahora, acordémonos que estas canastas pasajuntas tienen un lado soldado, un lado libre, un lado soldado, un lado libre, un lado soldado. ¿Sí? Es decir, ellas no es que todas, por ejemplo, acá en esta foto, por ejemplo, no es que aquí esté soldado, aquí esté soldado, aquí esté soldado, aquí esté soldado, aquí esté soldado. No. Aquí es, si acá está libre, aquí está soldado, aquí está libre, aquí está soldado. Se intercalan para que puedan hacer este movimiento. ¿Cierto? ¿Y cuál es la recomendación? Entonces, ¿qué nos dicen? Hombre, hay que engrasar la parte que queda libre. La parte que está soldada no la engrase el pedazo. Si este punto está soldado aquí, que acá se alcanza a notar, pues engrásela de la mitad para acá. Entonces aquí la grasa sería de la mitad para acá. Aquí la grasa sería de la mitad para acá. La verdad, yo, en mi experiencia, yo recomiendo que la engrasen toda.
porque igual aquí está soldada y no se va a mover. Entonces, y decirle de pronto a un ayudante, de pronto el ayudante con la calentura del tema y ya está cansado, ya tiene sed y ya se quiere ir, eso no, de pronto engrasa mal, engrasan siempre todas las mismas mitades, no está bien. Entonces, más bien engrásela toda, el costo no es muy alto de la grasa y sí vamos a garantizar que las losas puedan efectivamente moverse y realizar la transferencia de carga. Entonces, así es correctamente. Si ustedes ven las fotos, son en diferentes obras, en diferentes oportunidades, en diferentes ocasiones, y todas las barras están engrasadas en su totalidad. ¿Uno qué le mira? Pues que esté, aquí esta foto que nos quiere mostrar, que debajo dentro del concreto está esta pasajunta, dentro del concreto, y se hizo este corte. ¿Qué le tenemos que mirar? Que esté perfectamente ubicada, que no esté toda desbaratada ahí, que esté a la altura media, porque ella tiene que estar en la mitad del espesor de la losa, que esté paralelita, que sea resistente, que cumpla con los diámetros, longitud, espaciamientos, que esté perfectamente anclada. Todo esto lo tenemos que mirar. Nosotros como constructores y como interventores, pues con mayor razón, ¿cierto? Y acordémonos que ellas tienen que, ellas traen aquí unos atiesadores, bueno, aquí en la foto no se ve, pronto ahorita miramos, que hay que cortarlos, hay que tener mucho cuidado con estas canastas. No es que no se puedan hacer en obra, algún día me preguntaron, ¿pero las puedo hacer en obra? Claro que usted las puede hacer en obra, claro, pero le tienen que quedar, tienen que verificar todos estos puntos. O sea, usted no la puede hacer en obra y entregarlas así, ¿cierto? O sea, usted la puede, yo no estoy en contra de que hagan las canastas pasajunta en obra. ¿Sale más económico? Claro, háganlas, perfecto, pero tienen que suceder, tienen que funcionar para lo que se diseñaron. Por ejemplo, si yo voy a instalar esta, pues esta no me está cumpliendo como con de estos 10 puntos, no me está cumpliendo como con 3, 4, 5. Miren aquí, aquí llega el concreto. Este es un error, por ejemplo, en el descargue. No es ni siquiera error de la canasta. La canasta está bien, sino que viene, se bota el concreto y el mismo empuje del concreto la movió. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues de pronto descargar mucho más atrás y con una pala, de pronto echarle un poquito de concreto aquí en la esquina, un poquito en la mitad y un poquito en esta otra esquina, para cuando venga el empuje del concreto no se la lleve. Entonces, aquí no fue error de la canasta, fue error de nosotros los que estábamos trabajando, que dejamos que le vaciamos el concreto y ¡fum! Nos la movió, ¿cierto? Pero, por ejemplo, miremos aquí. Aquí sí, fueron muy juiciosos y engrasaron toda la canasta, pero esta canasta no está paralela. Vean la ubicación de esas barras, ¿no? Entonces, pues no está bien. Miren aquí, no tienen los tamaños que son. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si yo, en vez de instalar algo así, siempre la diferencia es grande, ¿no? Miremos esta foto. Instalo algo así. ¿Qué pasa? Miren, el concreto tiene una particularidad. Es que el concreto es muy chismoso. Y el concreto le habla a uno mucho. Entonces el concreto aquí le va a empezar a mostrar unas fisuras cerca a la junta. Y esas fisuritas eh, nos van a indicar que quedaron las dovelas desalineadas. Y entonces el concreto me está diciendo, no soy yo, es que me colocaron mal las dovelas y se nos fisuraron. Entonces, todo esto, en cada uno de estos eventos va a haber fisuración y el concreto nos lo va a decir. Es bien chismoso el concreto. Ahora, otro tema que a veces le preguntan, el tema del humedecimiento de las bases. Me decían, y aquí esta foto es muy interesante. Miremos esta foto del sistema de transporte masivo. Correcta formaleta, barras de amarre corrugadas, por aquí se alcanza a ver la canasta pasajunta, y así sea en asfalto, sí hay que humedecer la base. Es que muchas veces hay personas que decían, no, es que eso es en asfalto, ¿para qué lo humedecemos? Eso de una. Es que la que se chupa el agua es los granulares. Varias veces me lo expresaron. Y decían, no, sea granular, como esta foto, o sea en asfalto, debemos darle algo de humedecimiento porque si no, esa base nos va a ayudar y nos va a quitar algo de agua y el concreto viene con agua de diseño
y se la vamos a quitar. Entonces también acordémonos, el concreto es chismoso y el concreto nos va a decir, esta gente me quitó agua y por eso me fisuré. Entonces aquí está la recomendación, siempre humedecerla. No es empozarla y que quede como una piscina, no, solo un humedecimiento, aquí nos dice. ¿Sí? Humedecimiento, aquí vemos, incluso vea, acá en esta, se estaba haciendo con este camioncito cisterna y con esta flauta. Iba pasando y sale. Ahora viene el paso, ya tenemos las canastas pasajuntas, pues tenemos la formaleta, las canastas pasajuntas, viene la parte extendida del concreto. No olvidar, no olvidar, no olvidemos que cuando nosotros hablamos de pavimentos, estamos hablando de concretos diseñados a flexión. Es decir, que nosotros debemos pedir siempre concretos tipo MR. ¿Cierto? MR, ¿cuáles son los que comúnmente tenemos aquí en Colombia? Estamos como el del 36. Tenemos MR 36, 39, 41, 43, 45 y 50. Son como los más usados aquí en Colombia. No olvidemos que el apellido del 36 tiene 3 kilogramos por centímetro cuadrado y son concretos diseñados a flexión. Por eso, también tenemos que tomar en cuenta que cuando vamos a hacer nosotros como interventores o como constructores, pues tenemos que hacer viguetas, ¿no? También a veces sacamos cilindros para hacer algunas correlaciones en temas de resistencia y tal, pero aquí tenemos que sacar viguetas, porque es un diseño a flexión, ¿cierto? Entonces, bueno. Ahora, hablando del tema de vibrado, acordémonos que como era una formaleta fija que estamos viendo aquí, pues lo estábamos haciendo con regla vibratoria o con rodillo extendedor, ¿cierto? Pero venía el concepto, y acá lo vemos, mire que la foto no nos deja mentir. La foto dice, hombre, yo tengo un rodillo, pero aquí está nuestro ayudante con el vibrador de aguja, ¿cierto? Ahora, miren la recomendación que nos dan. Hombre, tengamos unos equipos de backup en obra. ¿Por qué? Mire esto que sucedió. Contemos aquí, así por encima. Aquí pareciera que hubiese uno atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, ¿cierto? 6, 7 personas que puede tener esa cuadrilla. Esa cuadrilla tenía un vibrador de aguja. El vibrador se dañó. Y aquí está 1, 2, 3, 4, 5, mirando a ver cómo lo pueden arreglar, ¿cierto? Y aquí está el concreto esperando a ser descargado, ¿cierto? No nos olvidemos que desde el momento que se carga el concreto en planta, tenemos un máximo como de 2 horas y media, ¿no? Como de 2 horas más o menos media. Y si aquí cuánto se demoran, imagínense usted 5 de la cuadrilla mirando el vibrador a ver qué le hace, ¿cierto? ¿Y qué puede pasar? Pues puede pasar esto, que es lo que no queremos que pase, ¿cierto? Porque si nosotros vemos aquí, cuando llegamos y quitamos, desencoframos, quitamos nuestra formaleta fija y nos llevamos esta sorpresa, ¿cierto? O venimos y nos llevamos esta sorpresa. Incluso aquí mire que parece como si se hubieran conectado esta barra con esta barra. Y entonces miren aquí, pues ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Porque entonces viene pues la interventoría y nos va a decir, no, pues aquí este vibrado está mal, yo no lo puedo recibir. Y tienen toda la razón. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Demoler, no tenemos nada más que hacer, ¿cierto? Depende de la gravedad y tal, ¿no? Hay que mirar cada caso, pero pues, tenemos que hacer un correcto vibrado del concreto, ¿cierto? Ahora, lo que hemos venido hablando. Entonces, pues aquí pues, puede ser con rodillo o con regla. Eso fue lo que vimos. Y aquí pues los ejemplos. Aquí no voy a entrar mucho en detalle porque hemos hablado mucho del tema. Pero esto sí quisiera ya comentarles algo. Porque hay personas que piensan cuando ven a estos personajes que están aplicándole agua, ¿cierto? Eh, y realmente estas personas normalmente con este tipo de aspersores aplican 3 cosas diferentes y tienen aspersores diferentes. Con este aplican, y lo veíamos en una foto anterior, el desmoldante para las formaletas, aplican
con otro aspersor el retardante de evaporación, como este ejemplo, y por último, aplican las membranas curadoras. Este retardante de evaporación, hay personas que les gusta, hay personas que no, dicen, no, a mí la verdad no. A mí me gusta, a mí personalmente me gusta, es un producto que se diluye en 9 partes de agua, luego es un producto que realmente no sale muy costoso si uno hace el análisis por metro cuadrado. Es un producto, hombre, que si de pronto el concreto viene con un asentamiento bajo, de pronto tengo una alta temperatura, aquí no tengo barreras de viento, miren, barreras de viento, no tengo carpas, entonces se me empieza a secar muy rápido, se me demoró una mixer en llegar a la otra y se me quiere formar una junta fría. Entonces, para todo ese tipo de casos, se utilizan estos retardantes de evaporación. Y dependiendo de la casa de aditivos, pues tienen unos nombres, ¿cierto? O sea, las casas principales de aditivos, a ver, si es de Zika, pues esto se llama Zicafilm. Si es de BASF MBT, se llama Confilm. Si es de Euclid Toxemen, se llama Eucoar. Y así, las diferentes casas de aditivos tienen sus propios equivalentes. Y todo eso está muy bien. A mí me gusta usarlo, hay personas que dicen, no, a mí me gusta mucho usarlo, y más en condiciones adversas de clima, ¿no? Hay mucho sol, mucho viento, y por ejemplo, como vemos aquí, que no hay ni carpas ni polisombra para que nos sostengan a manera de barrera de viento. Entonces, eso se los quería decir. Ahora, lo veíamos allá atrás al principio, en la primera lámina. Un buen diseño, un buen proceso constructivo, y dentro del proceso constructivo decíamos que estaba la gente, los materiales y las herramientas, ¿cierto? Tenemos que tener siempre herramientas adecuadas. ¿Esto qué es? ¿Qué son estas fotos? Estas fotos es una costumbre, esta costumbre se la aprendí a un ingeniero y la aplico en las obras. Y es antes de iniciar una obra, hacer una presentación de la herramienta. Y entonces, con esto empezamos a analizar cómo me va a ir, nos puede decir muchas cosas. Por ejemplo, yo aquí de entrada, yo estoy viendo, mire, tengo 2 vibradores, tengo 2 aspersores, o sea, ya tengo, entonces muy seguramente no voy a aplicar el desmoldante con aspersor, sino que muy seguramente lo voy a hacer con estopa. Entonces muy seguramente voy a tener uno para retardante de evacuación y uno para membrana curadora. Tengo unos flotas, miro unas carretillas, tengo un rodillo extendedor. Entonces ya empiezo a mirar a ver qué tengo y qué me falta. Es mejor mirarlo ahorita y no como en la foto anterior, cuando ya se nos dañe el equipo, ¿no? Entonces, viene la parte de chequeo y flotado. Vamos viendo, sí, creo ya casi. Vamos, chequeo y flotado. ¿Qué es esta parte de chequeo? A ver, esta herramientica, es una herramientica que me gusta muchísimo. Es la super flat, ¿cierto? Que a la hora del té y a la hora del ejercicio, pues es esta misma regla boquillera. Lo que pasa es que tiene un mango y aquí tiene un mecanismo que nos permite girar la regla boquillera y nos permite cortar, llenar, cortar, llenar, cortar, llenar. Yo recomiendo pasarla así, o sea, en sentido perpendicular al sentido de la fundida, y me gusta que la pasen a 45 grados. ¿Eso qué nos da? ¿Y para qué? Porque no ve que eso nos ayuda con el IRI, con el índice de rugosidad internacional. Eso nos va a ayudar como la planicidad del pavimento. Entonces, esta herramienta es importantísima cuando yo quiero tener iris bajitos, que son los, entre más bajito, acordémonos, pues es mejor el IRI, ¿no? Acordemos que para una vía nueva debe estar por ahí, el orden de 3 milímetros por metro. Entonces, esta herramienta para que la tengamos en cuenta, la Super Flat. Ahí vemos. Y esta es la flota. La flota, ¿qué nos hace? La flota, bueno, después de pasar, se pasa al super flat y todo, pero entonces la superficie queda como, queda, no queda lisa, no queda bien. Entonces, ¿qué se hace?
se empareja, se le hace un proceso de emparejamiento, se lo hacemos con flota. Las flotas, pues, son de magnesio, ¿cierto? Pero entonces, ahí tenemos el ejemplo del flotado. Ya le hacemos ya el emparejamiento, dejándolo listo para que venga el siguiente paso, que es el microtexturizado. Porque ya quedó liso. Ahora tenemos que darle algo de rugosidad. Y nos lo acaba de hacer aquí en este esquema estos dos muchachos. ¿Cómo lo hacemos? Se pasa, ojo, importante, en sentido longitudinal, como estamos viendo en la foto, con un costal de fique o yute, sin costuras, porque cada costura que tenga pues le va dejando la marca y debe estar humedecido. ¿Para qué? Para darle rugosidad y seguridad al frenado. Como la flota nos lo dejó tan liso, entonces tenemos que darle algo de rugosidad, ¿cierto? Ahora vemos aquí las fotos. Vemos aquí otras fotos en la cual pues se está pasando. Aquí de pronto se alcanza a ver un poquito cómo queda la textura ya después de haber sido pasado. Entonces aquí vamos a mirar de pronto el tema del aseo. Esto es muy importante porque muchas veces le hacen el paso y por ejemplo acá, si le dejan todo estos residuos que él se lleva pegado de concreto allí, pues esos residuos igual pues nos van a afectar la superficie de la capa de rodadura. Por eso lo tenemos que mantener limpiecito, así como este. ¿Y cómo? Pues muy sencillo, aquí vemos. Mira, incluso aquí de la mix se le sacaron agua y le están ayudando a hacer el aseo al costal de lluvia, ¿cierto? Entonces ese es nuestro microtexturizado. No sé si lo alcancen ustedes a notar, pero aquí lo que quiere mostrar la foto es que aquí ya se le pasó el microtexturizado y deja ver un poquito, no sé por la calidad de la foto, pero deja un poquito de la rugosidad que es la que queremos, que es la que estamos buscando. Pronto por la calidad de la resolución de la foto ustedes no lo alcanzan a ver muy bien, pero hay algo, de pronto por aquí se nota un poquito más. Ahora, ya una vez hemos hecho el tema del microtexturizado, pues viene el tema del macrotexturizado, ¿cierto? Que es el proceso de abrir esta serie de canales. Este macrotexturizado, pues tenemos que hacerlo con un cepillo diseñado para ese fin. Es un cepillo que entre cada diente tiene una separación de 19 milímetros. Cada dientecito mide 3 milímetros. Acordemos de ese 3 milímetros que ahorita lo vamos a ver. Y la profundidad que debería marcar teóricamente está entre 3 y 6 milímetros. Muy difícil llegar a pegarle, pero teóricamente. ¿Cuándo? ¿Y cuándo texturizo? Pues yo texturizo cuando sea capaz de pasarle el peine y no se me cierre otra vez los surcos. O cuando, porque si ya espero mucho y voy a pasar el peine, pues ya no pasa, ya no marca. Entonces tenemos que estar, por eso la primera lámina de esta charla se llamaba Arte y Tecnología, porque esto es de artesanos, también mucho ojo, mucha experiencia, ¿no? Y aquí vemos los cepillos que se utilizan, siempre acompañados de una regla boquillera, para que me quede derechito, no a pulso, como lo hemos visto hacer, no a pulso. Es que yo tengo un pulso del berriondo, no, sí, pero hagámoslo bien, hagámoslo con regla boquillera, queremos un muy buen resultado. Miren, aquí está la regla boquillera. ¿Y por qué 3 milímetros? Porque 3 milímetros es el ancho del corte de la cortadora. Y aquí se ve que ya quedó marcado por dónde le van a hacer el corte de la junta de contracción, bajo la cual está nuestra canasta pasada junta. Siempre con regla boquillera, nada de que lo voy a hacer a pulso. Así quedan. Y quedan estas brositas. No pasa nada. Eso es pues lo que el mismo diente sacó. Eso con el paso del tráfico ya se van. No pasa nada. Pero debe quedar así. Miren que ahí no se cerró el surco ni nada. Perfecto, ¿cierto? Miren ahí los ejemplos. Esto es lo que no podemos hacer. Esto es lo que no podemos hacer. Hace muchos años se utilizaba el tema del escobiado. Ese escobiado hoy día lo vemos todavía, pero
zonas residenciales, en andenes peatonales. Y no hecho así a pulso como aquí, también con boquillera, derechito, parejito, uniforme, una cosa bien hecha. ¿Sí? Así sea un peatonal, no lo vamos a hacer ahí a pulso, ¿no? Hay que hacer una cosa bien, ¿cierto? Y no podemos estar utilizando otros peines que no están diseñados para eso, como este. En este ejemplo de este accesorio es como de jardinería. O en su defecto, pues miremos este. Miren la calidad de los dientes, ¿no? Pues mire cómo queda acá, ¿no? Esto no se hace, por eso tiene simbolito de alarma. Hay que utilizar la herramienta que es. ¿Cierto? Y aquí ya les dije cuáles eran las diferentes, los tamaños de esos peines. El tema del curado. El tema del curado, pues venimos hablando de que tenemos algunos aspersores para hacer el tema del curado. Aquí lo vemos, ¿cierto? El curado es importantísimo, porque sin el curado, el concreto no va a llegar a la resistencia de diseño. Entonces, es que, mire, ingeniero, lo que pasa es que estas mezclas, estos cilindros, estas viguetas, se me quedaron corticas en resistencia. Pero ustedes curaron, ustedes están haciendo un curado. Aquí vemos con otro aspersor y están aplicando, ya por último, ya después de haber hecho el tema del macro texturizado, ya está aplicando el curador, ¿cierto? Miren ustedes, aquí este hace parte de la membrana curadora. Ahora, ¿que le pueden poner un plástico encima? Sí, yo he visto que le ponen plástico encima. Lo que no estoy de acuerdo es que se lo pongan y le ponen un ladrillo, porque entonces daña el texturizado. ¿Sí? Póngalo, pero entonces póngalo como si fuera un invernadero, para que el agua salga, se quede en el plástico y vuelva a caer. O sea, no lo apoyen un ladrillo, unas tablas encima, porque nos daña el texturizado. Cubiertas húmedas. Básicamente cubiertas húmedas lo vemos en algunas partes donde ponen estos costales, o hasta arena, y le echan agua y lo mantienen humedecido. No es que no funcione, pero... Riego de agua, sí, pero acordémonos que el curado con agua, que tiene que ver con el tema también de inundación, es por 7 días. Y entonces tenemos que ver que aquí tenemos una base que podemos estar dañando. Entonces tenemos que mirar y analizar y elegir la mejor manera de curado. Ahora, ya hay unos concretos que prácticamente no requieren curado. Entonces también ahí quedaría pendiente esa tarea, ¿no? Mira si de pronto, si las condiciones son muy difíciles, si de pronto estoy muy lejos, si no me llega hasta allá mi casa de aditivos, si es muy difícil conseguir agua, pues de pronto pues ya me aseguro y cumplo un concreto que se autocure. Y ya, ¿cierto? Lo decíamos, el tema de las barreras de viento, las carpas. Me gustó mucho esta foto, porque pues aquí tenían las carpas y a las mismas carpas le pusieron la barrera de viento. Entonces, tenían una serie de carpas, aquí se ve de pronto la otra, y entonces a medida que iban trabajando tenían carpa y barrera de viento al tiempo. Esto lo vi es una foto en el Valle del Cauca. Me pareció muy interesante, ¿no? Tenían como 3 o 4, y entonces solo iban trasladando, a medida que trasladaban la carpa, pues entonces ya se iba con tu barrera de viento. ¿Cierto? O este tipo de barreras de vientos que son las que vemos generalmente en los sistemas de transporte masivo, ¿no? Vean otros ejemplos, pues de pronto las condiciones difíciles, de pronto un sol muy fuerte, de pronto mucha lluvia, pues bueno, entonces aquí seguimos teniendo el tema de las carpas, ¿no? ¿Para qué? Porque acuérdense, el concreto es chismoso y el concreto dice, oye, yo estaba en un viento terrible y en un sol espantoso. ¿Y cómo me lo dice? Me lo dice a través de las fisuras de retracción plástica. Aquí vemos cómo se tenía esta especie de carpa. Y miren el viento que estaba soplando para que esa carpa, esta lona se moviera de esa manera. Entonces, en el sentido de dirección del viento, pues nos van generando estas fisuritas. Ya por acá se ve, no sé si por la resolución ustedes alcanzan a ver, pero aquí hay un montón en así, mira aquí la otra. O sea que el viento corría para allá en este sentido, ¿cierto? Y miren, hay unas que ya se empiezan a abrir, ya se empiezan a poner
un poquito más grandes. Ahora, si bien dice la gente, sí, es que, pero con eso no voy a demoler la losa, no la vas a demoler. Pero la idea es que no suceda, ¿cierto? La idea es que lo intentemos prevenir, porque estas fisuras son muy chiquitas, son muy delgaditas y son de muy poca profundidad, pero realmente estéticamente no se ve muy bien. ¿Podemos llegar a mejorarla? Sí, claro. Pero ¿qué tal si la mejoramos desde la prevención? Y no desde, no para, no. ¿Y cómo la prevenimos? Con carpas, barreras de viento, retardante de evaporación. Podemos ir ayudando, ¿es cierto? Porque el concreto cuenta todo. Ahora, si lo estoy haciendo con membrana, pues yo también tengo que mirar de pronto qué membrana voy a elegir y que me quede perfectamente, como llamo yo, coloreado el concreto. Algunas se distinguen por colores, algunas que son base parafina, de pronto para condiciones ya muy difíciles de temperatura, de vientos, pues se utilizan unos color rojo, por ejemplo. Ya de pronto, en otras membranas, que ya son de pronto base acuosa, de pronto para condiciones no tan, de pronto ya no tan fuertes, no tan extremas, pues le ponen un color blanco. Pero entonces también tenemos que mirar y saber identificar cuál membrana es la que voy a usar, ¿cierto? Démonos cuenta, aquí pues está con una de las más para condiciones extremas. Miren el sol que está haciendo y no hay una sola carpa y no hay una sola barrera de viento. Entonces, miren, aquí le hacían 2, 3 manos de curador más el retardante de operación previamente, pues antes, uh, para que ayudase a que no se presentara fisuras por contracción plástica, ¿cierto? Otros ejemplos, que está la persona aplicándole, ya, si ustedes se dan cuenta, aquí ya le había aplicado una mano y aquí ya está aplicando como una segunda mano. Des en cuenta ustedes, porque aquí se alcanza a notar que ya la alcanzó a colorear. Y aquí viene la persona lo mismo y aquí con el otro color. Entonces, muy importante una perfecta colocación de membrana. Y algo que nunca hacemos y me incluyo. Cuando nosotros, como tenemos la formaleta, pues nosotros nunca curamos esta parte. Nosotros solo la echamos en la parte superficial. ¿Qué deberíamos hacer? Aquí porque está haciendo una de cimbra deslizante. Si es con cimbra deslizante, pues con mayor razón tenemos que curar los hombros porque no tenemos formaleta. Entonces, eso sí es una recontra reobligación cuando estoy trabajando con cimbra deslizante. Pero si estoy con formaleta fija, pues si yo lo quito, pues no está de más pegarle una pasadita de curador, una rociadita. Eso nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Ya casi terminando, sí, ya estamos, sí, ya está mirando acá el reloj. El tema del corte de juntas. Lo vamos a hacer con una cortadora de disco diamantado. La cortadora pues viene con alimentación de agua a través de esta manguera para mantener el disco refrigerado. No nos olvidemos que el ancho de ese disco es de 3 milímetros y tenemos que profundizarnos a 1/3. Mucha gente dice, no, yo con un cuartico de espesor de losa lo hago. Sí, yo soy un poco más de la línea conservadora. Y yo prefiero bajar un poquito más, completar el tercio, si es de 15 centímetros, me bajo 5 y con eso garantizo que se me induce la fisura. No va a ir, luego se me quede cortico el corte y no me vaya a trabajar la junta. Y luego viene el tema del ensanche, que son hacerle al ladito los otros con el mismo disco de 3 milímetros, pero a una profundidad de apenas 1 pulgada. Aquí vemos las máquinas. Ahí están trabajando, haciendo los cortes. Esta es una máquina diferente, muy pocas existen. Acá, esta es autopropulsada, esta que tiene un mando tipo joystick y ella automáticamente pues va andando. Aquí pues usted ve que el operador pues está empujando la ruedita con la rodilla, perdón, con el pie, está empujando la ruedita con el pie. Y aquí pues no, aquí simplemente la máquina ella automáticamente pues va funcionando como un joystick, ¿no? Y tiene que quedar así el corte. Un corte así, primero me indica que se cortó bien, que se cortó dentro de la ventana de corte. O sea, no se cortó antes, porque si se cortó antes se hubiera desportillado. Y si se cortó después, ya se hubiera fisurado la losa. Entonces, este corte me indica y me dice que se hizo dentro de la ventana de corte adecuada. Y me dice que hubo un correcto aseo.
Cosa diferente que me está diciendo esta foto. Esta foto me está diciendo que se hizo el corte a la hora que era, pero no se sacó esa masillita que genera el corte. Y como esto es, acordemos que es con agua para mantener refrigerado el disco, pues esta masillita se vuelve a quedar dentro de la junta y se vuelve a soldar y entonces la junta no trabaja y se nos fisura. ¿Cómo se nos fisura? El concreto se parte por la mitad de la losa. Entonces, cuando se parte por la mitad, justo por la mitad de la losa siguiente, el concreto me está diciendo, mire, no me cortaron, pero no me limpiaron bien, o no me bajaron a la profundidad que era y la junta no me trabajó, entonces me tocó partirme por la mitad. Acordémonos lo chismoso que es el concreto, ese nos cuenta todo. Ahora, el tema de juntas, los diferentes tipos de juntas. Voy a pasar muy rápido, que es solo una lámina. Ahorita les voy a mostrar, bueno, acá es el corte, solo para que veamos esquemáticamente el tema del corte inicial para que se me induzca la fisura, y el ensanche, que son los otros 3 milímetros, pero a una profundidad de 1 pulgada. Esta es la de las juntas. A ver, aquí rápidamente, pues esta es la junta de construcción. Aquí es donde vamos a tener las barras de amarre corrugadas. Aquí es otra junta de construcción, pero aquí va barra lisa porque hasta ahí llegó, se finalizó la jornada de trabajo. Y aquí vemos dos temas importantes. El tema de esta junta que tiene estas, ¿cómo lo llamaríamos? Estas coquitas blancas. Estas coquitas blancas, eh, eh, ¿para qué sirven? Eso nos sirve, las llamamos juntas de expansión, y sirve para darle a la junta un mayor movimiento. Entonces esa junta que nosotros la partimos, la rompimos a 3 milímetros y la ensanchamos a 6, cuando le ponemos ese tipo de coquitas, se nos va a ensanchar un centímetro larguito. ¿Y para qué? ¿Dónde se utilizan? Se utilizan cuando, por ejemplo, hay cambio de pendientes. Cuando hay cambios de pendientes, en las losas que van, si este es el pico, en la anterior y en la siguiente, para que se puedan mover más las losas. Y también se utilizan generalmente cuando yo, por ejemplo, voy en una vía muy principal y salgo, en ese momento que yo me salgo, ahí justo tengo que poner una de estas, porque es como si el carro empujara la losa. Entonces, para que me permita que la losa se mueva más. Pero les quiero mostrar una junta que poco vemos ya hoy día, que es la junta de emergencia. Esta junta se utiliza a veces, por ejemplo, no llegó la mixer, se varó la planta, ubiqué mal y me llegó menos concreto. Entonces, no, a veces la permiten hacer, a veces no. Se hace a 1/3 de la longitud de la losa. Y es algo así. El concreto yo debí llegar hasta aquí, hasta la mitad de la junta, ¿cierto? Pues, pero ¿qué pasó? Hubo alguna situación y entonces preferí hacer una junta de emergencia. Entonces paré a 1/3 de la longitud de la losa, le puse unas barras de amarre. No es que funcione mal, el problema es este. El problema es que igual hay que ponerle de pronto un pegante entre la parte antigua, concreto viejo, con el concreto nuevo, que sería este. Pronto aquí algún tipo de primer para que funcione esta losa como una sola, pero pues también tenemos el tema estético por un lado, y el otro tema es que de pronto por esta junta me pueda hacer que la losa adyacente se me parta, pero pues también funciona. Ahora el tema de las juntas de aislamiento. Cuando yo tengo pozos, cámaras de inspección, manholes y todo este tipo de estructuras que son fijas y no dejan que mis losas se muevan, entonces yo tengo que ponerles ya sea icopor o jumbolón, y adicionalmente tengo que reforzar las losas que estén afectadas por esa estructura. Miremos aquí el ejemplo. Miremos aquí el ejemplo. Yo tengo este pozo y este pozo me afectó porque si ustedes ven, esta es la junta de construcción, pues me alcanzó a afectar esta losa y esta losa porque se me metió un poquito. Entonces tengo que reforzarlas. Aquí, este pozo, pues aquí esta está reforzada y cuando yo vaya a hacer este pedazo de carril, aquí también la tengo que reforzar.
Entonces, tengo que ponerles un icopor o un jumbolón y adicionalmente debo reforzar las losas que se vieron afectadas por esa estructura rígida. Aquí hasta ahorita estaban las personas mirando, iban a empezar a hacer el negativo porque aquí venía un pozo, pero entonces las losas se deben reforzar. Las losas quedarían así reforzadas, ¿no? Y ya el último paso, el tema del aseo y el sellado de juntas, es muy importante. Acordémonos que antes sellábamos a 28 días. Hoy día ya hay unos productos que me permiten sellar a 7 días, ¿cierto? Entonces, vamos a ver aquí, miren, un perfecto aseo de una junta. Queda perfecta. Ustedes pueden ver ahí. El sello, nosotros utilizamos este tipo de sellos, que es el cordón de soporte y el producto elastomérico. Nosotros aquí no utilizamos este tipo de fillers, que son como arenas, ese no lo utilizamos. Aquí este ya no lo utilizamos tampoco mucho, que era ese material como bituminoso negro que se le aplicaba, que ahorita de pronto hay una foto, podemos ver. Y este es el que se utiliza en aeropuertos. Pero nosotros el sello que usamos es este, normalmente en pavimentos. Y en aeropuertos este tipo de sellos preformados. Ahí está el cordón de soporte que se va a alojar en el espacio que nosotros le hicimos. Se lo vamos a incorporar lo que nosotros aquí en Bogotá llamamos como un carrito, con la profundidad. ¿Para qué? Para que nos quede perfectamente metido. Y sobre él es que, sobre ese cordón de soporte, miren cómo queda en una intersección, en un cruce, pues vamos a llenarlo así. Ah, pero ¿por qué no lo llenamos hasta aquí? No, señor. Debemos llenarlo, dejarlo lo que decimos bajito, para que cuando la losa se mueva, es el ejemplo que yo hago de la galleta Oreo. La galleta Oreo viene bajita de la crema. Si tú la espichas, sale. Entonces aquí tenemos que dejarla bajita para que cuando la espichemos, cuando se mueva, no salga. Por eso se dejan bajitas. Aquí vemos que estamos aplicando el producto elastomérico de diferentes marcas de casas de aditivo. Esta es una casa de aditivo, esta es otra casa de aditivo, esta casa de aditivo. Y vamos a mirar, porque miren lo que pasa del ejemplo la galleta Oreo. Pues como nos quedó muy alto, cuando pase la llanta acá, cuando pase la llanta, pues nos va a sacar el sello. Y luego nos va a dejar que se nos entre el agua y entonces nos va a producir una serie de patologías posteriores por pérdida de soporte de la losa. Este es el producto ese negro que les decía, que no me acuerdo cómo, no sé cómo lo llaman bien, pero eso ya no se usa, ¿no? Pues miren ahí. Tema de apertura al tráfico, pues tenemos que esperar a que el concreto adquiera el 80% de su resistencia de diseño para pasarle vehículos livianos. Esa es otra pregunta. ¿Cuándo la puedo poner a tráfico? Cuando, si es un MR41, pues cuando llegue al 80% de ese MR41. Ahí puedo meterle vehículos livianos. Ah, vehículos pesados, no, pues toca esperar a que cumpla resistencia de diseño. ¿Sí? Porque no podemos tampoco sobrecargar una losa. Miren este espesor de esta losita y pues vean estas cargas que está soportando. No está diseñada para eso. Y lo que nos pasa muy frecuentemente, ¿no? Pues mire, paso de motos, paso este tipo de carritos, paso de perro, bueno, pero es muy difícil de evitar. Y acá, aún habiendo barreras de polisombra, aquí se pasó una moto. Y entonces no, se dañó el texturizado. Y entonces, con esto ya termino. Este ya es el resumen del proceso constructivo que vimos. Ahí va pasando paso a paso para que lo vayamos repasando mentalmente. El tema del rodillo, el tema del flotado, el tema del microtexturizado, el tema del macrotexturizado, el tema del curado, el corte de juntas, ácido de juntas y sellado. Entonces, pues esto era lo que yo tenía para contarles en esta horita y media que me habían asignado y me pasé un poquito, pero si quieren, pudiésemos mirar algún tema de algunas preguntas, algunas inquietudes que tengan. Bueno, ingeniero, muchas gracias. En el chat hicieron varias preguntas a lo largo de su conferencia, entonces lo voy a leer varias, algunas de ellas.
Le preguntaron, Andrés Hernández le preguntó que si para aeropuertos y puertos. Perdón que no te alcanzo a escuchar bien. Aló, ¿me escucha bien? Sí, señor, yo un poquito mejor. Para aeropuertos y puertos se utilizan pavimentos rígidos o flexibles. ¿Para dónde? Perdóname. Aeropuertos. Ya. Los aeropuertos tienen dos connotaciones. En las plataformas utilizan rígidos. Bueno, sobre todo en las plataformas más rígidos y también se admite el tema de flexibles. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que los aeropuertos generalmente los hacen de la siguiente manera. Ponen la parte flexible y lo hacen de esa manera de white topping. En las plataformas, ¿para qué? Para que con el peso de los aviones, la parte flexible del pavimento funcione como una especie de colchón. ¿Sí? Pero tiene de las dos. Tiene flexibles en la parte de las pistas ya de despegue y aterrizaje y en las plataformas rígidas. Donde sí utilizamos rígido siempre es al interior de los túneles. Al interior de los túneles, si ustedes se dan cuenta, siempre va a ir el pavimento rígido. Y eso obedece a que es menos inflamable. Entonces, por eso, en los túneles que ustedes transiten, para que se den cuenta, pueden venir en asfalto y en el túnel es rígido y continúa en asfalto, para que lo tengamos presente. Perfecto, ingeniero. Otra pregunta que hay por aquí es, ¿cómo es el proceso de hidratación en este caso del pavimento? Wilson, no sé si quieras aclarar esa pregunta. Supongo que la hiciste en el momento en que el ingeniero estaba hablando del tema. ¿Del curado acerca? ¿Cómo es el proceso? Porque la hidratación, porque a ver, si de pronto, para ver si de pronto con esto le puedo contestar. Ok. El diseño de mezcla viene con un agua, que es el agua de la relación agua-cemento. ¿Cuánto es una relación agua-cemento? Por ahí 0,5. Es dividir la cantidad de litros de agua entre la cantidad de kilos de cemento. A menor relación agua-cemento, vamos a tener una matriz más sellada, entonces vamos a tener un concreto más durable y de mayores resistencias, con el problema de la pérdida de manejabilidad. Por eso entran a jugar allí también el tema de los aditivos, de los plastificantes, superplastificantes. Pero eso es un agua. Y esa agua es cuando se instala el concreto y vemos que la superficie se torna brillante y luego se empieza a volver opaca. Esa agua brillante, ese es el agua que ya tiene el diseño de su mezcla, que se hizo el análisis que debe exudar, porque como el proceso de fraguado del concreto es un proceso de calor, es un proceso exotérmico, se calienta. Si le metemos el dedito al concreto, es caliente, está por encima de los 32 grados. Entonces va saliendo esa agua. Esa es la única agua que se puede tener hasta que se instale el concreto. No le podemos añadir más agua. O si necesitamos darle algo de manejabilidad porque nos vimos un poquito corticos en obra, entonces utilizamos el retardante de evaporación. Y ya la otra agua va a ser la de curado, pero eso va a ser cuando ya se haya hecho todo el proceso. O sea, solo podemos utilizar esos dos tipos de agua. Pero en la primera es con el agua que venga de planta. No le podemos añadir nada porque nos afectaría la relación agua-cemento y pierde las propiedades. Entonces no se puede. Si de pronto, ojalá que te haya podido contestar a Wilson. Sí, señor Wilson confirma que efectivamente le respondió su pregunta. Diego Galo preguntó que si la cimbra es compatible con las barras de amarre y si no interfiere la máquina con la colocación de estas. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. A ver. Las máquinas, las pavimentadoras, las de cimbra deslizante, hay unas, hoy día hay unas que me instalan tanto las barras lisas de la canasta, como si fuera una canasta de transferencia, pero son solo las barras, ella va caminando y las pone y las deja insertas en la mitad, en todo el eje neutro, y también va automáticamente instalando las laterales, que son las barras de amarre corrugadas.
Eso las hace unas máquinas, y de hecho, unas máquinas como estas que les mostré, uno le puede comprar ese aditamento. Pero la pregunta muy seguramente del ingeniero viene aquí. Y si no la trae, entonces, ¿qué hacemos? La máquina pasa por encima de las canastas pasajuntas, pero tienen que estar pues muy bien amarradas a la base de soporte, porque esos vibradores pues son vibradores muy fuertes y muy potentes. Y entonces ella pasa por encima y no las toca. Y las barras laterales muchas veces, y me ha tocado personalmente, insertarlas a mano. Entonces, si la máquina no la trae, entonces en el eje neutro se tira un hilo y entonces vamos marcando los puntos y las vamos insertando de manera manual a la mitad de la longitud de la barra corrugada. Sería un proceso manual en las barras de amarre corrugadas si la máquina no tiene el aditamento. Listo, ingeniero. Y le tengo aquí una pregunta de Joana Pinto. Pregunta que a cuántas horas se debe hacer el corte de las juntas. Bueno, Joana, ¿no? Nos hizo la pregunta. Lo que sucede es lo siguiente. Eso va a depender de muchos temas. Si estamos, por ejemplo, en una zona calurosa y nosotros empezamos a colocar el concreto y nos pegó todo el sol de la mañana, muy seguramente vamos a tener que entrar a cortar mucho antes. ¿Uno qué puede hacer? Uno puede de pronto decirle a la concretera, hombre, dame un aproximado, lo que llamamos una ventana de corte, para ver más o menos entre qué hora y qué hora yo puedo hacer el corte. Generalmente, uno tiene, una vez ha finalizado, ya esa fue la última mixer, más o menos de ahí, por ahí unas 6 horas, ya podría estar uno cortando. Pero eso es muy relativo, porque si estoy aquí en Bogotá, con un frío terrible, de pronto hasta me da el otro día y todavía no me ha dado punto para corte. Sí, pero si estoy de pronto en Barranquilla a mediodía, empecé a las 6 de la mañana y no tuve carpas ni barreras de viento, y entonces de pronto a las 3, 4 de la tarde ya tengo que estar cortando. Entonces eso también lo da mucho la experiencia, ¿no? Pero uno puede llegar a preguntarle a la concretera, mira, para estas condiciones en particular, más o menos cuánto sería la ventana de corte. Y usted dice, mira, de qué tal, se da unas horas, 6 horas, 8 horas, pero va a depender mucho. Y lo que les digo, si ustedes meten el disco y le hacen un toquecito, ¿sí? Si se desportilla todavía está muy temprano. Mucha gente, como es artesano también, mucha gente coge una llave y si raya mucho, entonces todavía no. Entonces hay muchas, sí, esas son maneras que la gente se ha ido inventando eh, y que uno todavía hoy día lo ve, ¿no? Yo he visto mucho acá en Bogotá, mucho el tema del corte, le hacen un cortecito y si ven que ya más no se desportilló, de una vez le hacen el primero, de una vez le hacen el corte, ¿sí? No sé si tengamos por ahí alguna otra inquietud y si la haya podido responder bien a Joana. Ya, finalmente tenemos aquí a José Montañez, que preguntó ¿de qué depende la escogencia de un sistema específico de curado? Bueno, el curado va a depender, yo digo mucho de las condiciones de la vía. Yo hablaba hace unos días con un ingeniero y me decía que estaba haciendo una vía en una zona rural, en concreto. Y me decía que ellos tenían mucho problema para tomar el agua para su proceso de producción de concreto. De hecho, tenían por ahí cerca un río y habían hecho unos análisis y no les cumplió con nada con la normatividad para poder hacer el concreto. Entonces tuvieron que hacer como unas piscinas y trajeron agua, recopilaban agua de lluvia y agua de carro tanque. Entonces me decía, hombre, estoy frito porque no sé qué opción de curado hacer. Entonces yo le dije, pues hermano, si no tiene agua, le va a tocar utilizar una membrana curadora. Yo no es que a mí las casas de aditivos me entregan el aditivo a 3 horas de camino. Entonces me toca ir 3 horas de camino a buscar el aditivo y traerlo. Y no puedo almacenar mucho porque aquí es muy peligroso. Entonces me toca estar yendo y viniendo, me cuesta mucho trabajo.
yo le decía, uy, carambas, entonces póngales un poco de plástico, de pronto con plástico y algo ayuda. Entonces, lo hicieron con plástico, la resistencia les funcionó más o menos. Al final del ejercicio, después para cortarles la historia, la mejor opción fue haber conseguido un concreto que nosotros llamamos Hydratium, que era el que les comentaba el autocurado. Porque como ya el concreto ya venía, como por decir algo, con el curador instalado, entonces él solo puso unas barreras de viento, iba fundiendo con carpas y se le pudo hacer el despacho ya cuando está más en la, pues ya más cercano a la zona de la ciudad, ¿no? Pues por allá tampoco, porque eso necesita una planta que le despache, ¿no? Mientras él estuvo en la zona más rural, le funcionó el tema del plástico como especie de invernadero, le funcionó. Y algo de agüita le echaba por ahí, una medio rociadita, y le ponía el plástico. Y ya acercándose a la zona de la ciudad, de pronto un poquito más cerca, donde ya pudiese la planta concretera despacharle, entonces solicitó con producto Hydratium. Esto fue pues, en la zona de la vía que comunica a Medellín con Quibdó. Entonces era una zona compleja, una zona rural, y entonces así fue que pudieron trabajar el tema del curador. Bueno, listo, ingeniero. Muchísimas gracias por su conferencia. De verdad, ha sido muy importante para todos. Gracias por su tiempo y por haber realizado esta conferencia tan de alta calidad para nosotros. No, al contrario, a ustedes muchas gracias a la sociedad Inge, colombiana. disculpe, ¿me permite hacerle una Señor, pregunta ya para claro, finalizar? Que tengo una duda. claro. Es respecto a la máquina, es decir, la máquina la pavimentadora de 6 metros de ancho. Es respecto a esa máquina, eso se utilizaría únicamente, pues, bueno, o sea, 6 metros son 2 carriles de 3 metros, es decir, podría decirse que para una calzada. Es decir, para una calzada, pero esta calzada, por así decirlo, tiene que tener una sola dirección. O sea, los dos carriles tienen que ir en una sola dirección, porque si los dos carriles vienen en dirección contraria, o sea, con el tema este de las juntas y todo, o sea, afectarían, fallaría el pavimento, ¿no? Claro, Andrés, y hay una situación. Ella abre a 6 metros máximo, pero por ejemplo, si voy a hacer un carril de un sistema de un BRT, de Bus Rapid Transit, o sea, tipo Transmilenio, Transmetro, que pueden tener 4,50, pues entonces uno adapta la parte interna de la máquina, los moldes que llamamos, los ajustamos a 4,50 o a 4 metros, sino que ella es capaz de hacer hasta 2 carriles de 3 metros simultáneamente. Sí los puede llegar a hacer, pero tú tienes razón. Y entonces las juntas, entonces si son 2 carriles, entonces en la mitad no tendríamos barras de amarre corrugadas. Funcionaría como una sola, sí, lo que tú dices, de pronto como en una dirección, ¿no? Pero entonces habría que mirar el caso en particular, o si no, pues entonces, pues tú lo haces en 2 pasadas. Esa máquina en particular, el mínimo, o sea, lo mínimo, lo más chiquito que se puede hacer es de 3 metros. Entonces uno entonces la pondría a 3 metros y manda un carril y luego le manda el otro, porque ella tiene la ventaja de que si yo fundo este carril, luego para fundir el lateral, el adyacente, ella puede poner una patica sobre el que ya se fundió y la otra patica en la base. Y entonces ella puede ir caminando así y nos va fundiendo. Entonces, dado el caso, si es así, pues lo haríamos en 2 pasadas. Pudiésemos llegar a hacerlo, Andrés. Perfecto, perfecto, Inge, muchas gracias. Señor. Bueno, ingeniero, ahora sí, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias a la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, a todos ustedes por haberme escuchado, por haberme dado el espacio. Espero que les haya quedado claro. Espero que los conceptos pues hayamos cogido algunas inquietudes, también nos hayan quedado.
y agradecerles nuevamente. Si tienen algunas otras dudas, por favor me pueden escribir al email, con el mayor de los gustos estamos para servirles. Muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por haberme escuchado, muchísimas gracias por haberme invitado, muy amables. Que estén muy Listo, bien. ingeniero. Que tenga muy buena tarde. Gracias, chao.